La Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1. El que va encontrando la cita se va colocando de pie en respeto a la palabra que va a ser leída. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén. Oramos, Señor Dios y Padre Todopoderoso, glorificamos tu nombre, Padre Santo, y te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos en esta mañana estar delante de tu presencia, Padre Santo, estar en esta reunión de santos, Padre Celestial. Oh, Padre Santo, te pedimos, Señor bendito, Dios y Padre, que tu palabra, Señor bendito, nos edifique, Señor. Oh, Padre Celestial, tómame como instrumento en tus manos, Padre Celestial, porque no queremos escuchar palabra de hombre, sino palabra tuya, Padre, que yo sea, Padre Santo, ese vehículo que tú has traído para enseñarnos en esta mañana, mis hermanos y a mí, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, fue y se acercó al monte de Horeb, monte de Dios. Yo quiero, pues, decirte que te acerques conmigo al monte del llamamiento, al monte de Dios, al monte en donde la presencia del Señor está pendiente para llamarnos a nosotros a ser líderes. Amén. Si tú te sientes que estás sobre el yunque, hoy siente como ese barro que está en las manos del alfarero, ¿verdad? Entonces considérate afortunado, porque el herrero tiene en sus manos y está colocando las herramientas que necesita para moldear. Y el alfarero está colocando sus manos sobre ese barro para que tú puedas tomar la forma que quiere el Señor. Me llama mucho la atención el capítulo 2 de Éxodo, en la parte que empieza desde el versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los vio en su dura tarea. Los vio cómo estaban siendo esclavizados, cómo estaban siendo usados por el pueblo egipcio. Y él ve como un egipcio está golpeando a un hebreo. Él siente ira en ese momento, soberbia, y le quita la vida al egipcio y lo esconde en la arena. Posteriormente él vuelve otra vez a visitar a los hermanos y ve que hay dos hebreos que están discutiendo. Y él le dice: ¿por qué discutes con tu hermano? Y le dice uno de ellos: ¿qué vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio? ¿Me vas a matar? Él se dio cuenta que su secreto había sido descubierto. Llegó a oídos del faraón, y el faraón juró matar a Moisés y darle la vida también en castigo por haber matado a un egipcio. Pero ¿qué sucede entonces? Que Moisés se da cuenta que ha sido descubierto y huye al desierto. Él se va hacia el desierto. Dice en Hechos que él tenía 40 años cuando partió al desierto. Pero nosotros nos preguntamos: ¿pero qué es el desierto? Es un lugar de necesidad. Es un lugar donde no encuentras nada. Es un lugar donde vas a pasar hambre. Es un lugar donde tú solamente estás con arena, nada más. El sol, el cielo como cobija, y la arena que es la que te hace, pues, en donde tú colocas tus pies y tu cuerpo de noche. No hay nada.
trabajo es lo que hay, necesidad es lo que hay. Ese es el desierto y él sale hacia el desierto. Pero cuando Moisés ya consideraba que todos se habían olvidado de él, Dios lo tenía presente. Dios sabía que lo estaba llevando a que él iba a pasar 40 años aprendiendo lo que el Señor quería que fuera en la persona de él un líder, porque necesitaba precisamente a ese líder. ¿Cómo te está llamando al Señor a ti? El Señor necesita líderes que dirijan a su pueblo, que dirijan la congregación. Pero Él necesita moldearte, Él necesita hacerte de acuerdo a la necesidad que Él tiene para que tú lleves mensajes de salvación al pueblo de Dios. Amén. Entonces vemos a un Moisés que ya creyendo que se había ido al desierto desapercibido, y vamos a ver que en Egipto había adquirido importancia él, porque la noticia ya se había corrido de que era un asesino, de que había matado a un egipcio, y se había corrido no solamente en los egipcios, sino también en el pueblo hebreo, o sea que era famoso por ser un asesino. Pero él parte al desierto, que preocupado estaba él cerca de un pozo en donde él ve cómo unos pastores están maltratando a 7 mujeres que llegan a buscar agua. Y él sale en defensa de ella. ¿Qué hace Moisés? Le saca el agua y le da de beber a las mujeres. Cuando tú tienes el llamamiento de caudillo, de líder, tú puedes estar en las circunstancias que sea, que tu vocación siempre sale a relucir donde estés. Amén. Vemos a un hombre preocupado, vemos a un hombre fugitivo, vemos a un hombre que llega con sentimiento de culpa de asesino. Y lo vemos defendiendo a 7 mujeres que son maltratadas por un grupo de pastores. ¿Por qué? Porque él sentía en su interior ese liderazgo que él tenía. Él sentía que él era el caudillo. Pero nosotros sabemos que a pesar de que él tenía mucho conocimiento o de sabiduría que había aprendido en el correr en Egipcio, porque era nieto del faraón, ¿verdad? Hijo de la hija del faraón, no biológicamente, pero era considerado familia del faraón, y él había sido criado en toda la opulencia que viven estos personajes, y con toda la sabiduría y enseñanza que tenían estos faraones. Él había sido educado en ese sentido. Yo me lo imagino a él sin necesidad. Lo que él pedía se lo daban enseguida. Lo que él necesitaba lo conseguía de inmediato. Pero ahora lo vemos a él que no tiene nada, que está en el desierto completamente. Y van las hijas y le dicen a Jetro que hemos conocido un egipcio que nos defendió. Porque yo me lo imagino a él, a pesar de ser un fugitivo, con esa característica de la persona educada, con ese corte, digámoslo así, de la persona opulenta. Yo me lo imagino a él con esa vocación y esa vestimenta de príncipe. Él le dice Jetro a sus hijas, ¿por qué no lo trajeron para agradecerlo? Y vemos en el versículo 3, capítulo 1, que dice que él estaba pastoreando las ovejas de Jetro, ovejas ajenas, ovejas que no eran de él. Cuando el Señor te llama a que tú pastoreas, que tú seas líder de una congregación, a que tengas un grupo de personas bajo tu mando, recuerda que esas ovejas no son tuyas, esas ovejas son del Señor, a Él le pertenecen esas ovejas. Amén.
tienes la obligación de cuidarla, tú tienes la obligación de alimentarla espiritualmente, tú tienes la obligación de atenderla en su necesidad. Y eso era lo que quería el Señor con Moisés, que él aprendiera de esas ovejas, ¿verdad? Que aprendiera humildad. Él había entrado y se había matriculado en donde el Señor era el maestro para aprender humildad y obediencia, porque el Señor lo estaba llevando precisamente a que él fuera aprendiendo, ya no de la soberbia que traía como gente opulente. Ya él no estaba siendo llevado al desierto para creerse lo que realmente no necesitaba el Señor. Ya el Señor estaba moldeando en él el carácter de él, ya estaba moldeando su humildad, ya estaba moldeando la persona que él necesitaba para ir a libertar a su pueblo. El Señor dice en la palabra que escuchó el pueblo de Israel que estaba clamando y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y reconoció a su pueblo, reconoció al pueblo de Israel. Qué lindo cuando el Señor nos reconoce a nosotros como pueblo suyo. Qué lindo cuando el Señor ve en nosotros la necesidad que nosotros tenemos. Qué lindo cuando el Señor escucha la oración que nosotros hacemos cuando tenemos algo que nos incomoda. Qué lindo cuando nosotros doblamos rodillas y estamos en la presencia del Señor. Y vemos a un Moisés que llega al monte de Dios y ve la zarza ardiendo. Cuando tú llegas a arrodillarte delante de la presencia del Señor, hay una zarza seca, que nada más necesita inclusive el calor del sol para prender, para mostrarte el poder de Dios, para que tú te agarres de esa palabra, para que el Señor tenga misericordia de ti y te ayude en tu necesidad. Entonces nosotros vemos a un Moisés que llega ahí frente a la zarza y ve el fuego y se acerca. ¿Y qué le dice el Señor? Moisés, la tierra que estás pisando es santa, quita la sandalia de tu pie, porque no puedes entrar con esos pies sucios traídos del polvo, del desierto, de donde has venido. Tienes que cambiar, tienes que quitarlo y entra a esta tierra santa para que tu pie pise en tierra santa. Así te dice el Señor, deja toda esa escoria que traes del mundo, déjala allá afuera, apártala y entra a la presencia del Señor, porque este lugar es santo. Desde que usted pasa el umbral de esa puerta hasta esta pared, esta tierra es santa. Amén. Los del barrio, los de la cuadra, los demás pueden decir lo que ellos quieran, pero para nosotros es lugar de adoración, es el templo que hemos venido nosotros a tener reunión de santos. Amén. Ahora, muchas veces cuando nosotros decimos santo no quiere decir ese que tiene la aureola en la cabeza. Santo es apartado. Nosotros en esta mañana hemos estado apartados de las cosas cotidianas del mundo y hemos venido a la reunión en la cual el Señor, por ser su día, nos congrega en esta mañana. Amén. Nosotros no hemos venido a este lugar porque nosotros hayamos sentido la necesidad de Dios. Nosotros hemos venido a este lugar porque al Señor le plació, porque Él nos mostró la zarza, nos guió a este lugar y nos dijo, ve que voy a tener palabra para ti, ve que ahí quiero enseñarte. ¿Y qué decía Moisés? Yo soy tardo en hablar. Dice, no importa, tienes a tu hermano Aarón. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, tírala al suelo, se convirtió en serpiente. Mi hermano, está diciendo el Señor, te está encomendando misiones, porque Él necesita líderes que se acerquen al monte de Orea, al monte de Dios. ¿Para qué? Para apacentar el rebaño de Dios, para apacentar sus ovejas. ¿Y qué fue lo que le entregó el Señor a Moisés?
una palabra. Y si me preguntan quién me mandó, ¿qué digo? Dile, yo soy el que soy, te envió. Y que tiene en mano una vara. Con una vara y una palabra manda el Señor a Moisés a que cumpla lo que él había prometido para 100 y pico de años atrás a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ellos estarán y serán esclavos en tierra ajena, pero yo los sacaré de ahí y los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Haz lo que quiere el Señor, a que nosotros nos convirtamos en líderes, para que nosotros llevemos al pueblo a esa tierra que fluye leche y miel. En este momento el Señor está haciendo un llamado para que nosotros escuchemos la voz del Señor y nos acerquemos al monte de Oreb. Mira que los montes tienen un caso muy especial. Y es que siempre hay algo diferente. El Señor quiere que tú te eleves siempre a las montañas, para que tú seas como las águilas que se remontan y desde arriba ven el panorama y ven todo el paisaje. Pero el Señor nunca te lleva a que tú te arrastres como la serpiente en el desierto candente. El Señor siempre quiere que tú estés por encima de las circunstancias, no que las circunstancias estén por encima de ti. Lo que pasa es que nosotros tenemos el poder de Dios, pero no hemos sabido activarlo. Porque nosotros sabemos, creemos en el Señor, pero no confiamos en su palabra. Por eso dice la palabra que cuando nosotros no creemos sinceramente, somos como las olas que vamos y venimos, vamos y venimos. Y el Señor quiere que nosotros tengamos convicción firme, que nosotros creamos y tengamos fe en Él. Dice, teniendo fe y creyendo todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo el Señor en esta mañana. Él está buscando líderes que se acerquen al monte de Dios, al monte de Oreb, que escalen esa montaña preciosa, ¿verdad? Ese llamado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es colocarnos en manos del Señor. Ahora, si tú no quieres, tú sientes el llamado del Señor, pero no quieres escuchar tu voz, ni quieres trabajar en el pueblo de Dios, entonces no te acerques al fuego. Cuando tú veas el fuego, huye de él. Cuando tú sientas el llamado del Señor, tápate los oídos. Cuando tú sientas que ya cambiaron al faraón, no preguntes cuál es el faraón que está de turno, porque tú no estás interesado en llevar la palabra del Señor. Pero si tú eres diferente, quieres ser un verdadero líder, aprende a mirar el fuego, acerca, pregunta, ¿qué es eso? Voy a ver, y te acercas al fuego. Cuando tú sientas el llamado del Señor, dile, como dijo Samuel, heme aquí. O dime, yo iré, como dice Isaías. Pero siempre nosotros tenemos que estar pendientes que cuando el Señor, aunque tú te escondas en las piedras, aunque tú cojas caminos contrarios al que el Señor te está llamando, Él te va a buscar. Vemos el caso de Jonás. El Señor le dijo, ve a Nínive y el Señor a España. Y allá lo buscó el Señor, iba en el barco, escondido ahí. Y lo tiraron al mar. Cogió un gran pez y lo tuvo 3 días. Después él se dio cuenta que no podía esconderse. Pero nosotros siempre necesitamos que alguien nos guíe, alguien nos guíe. Llega a mi mente los recuerdos cuando yo era muchacho. Resulta que yo estudié con un joven, llamarse Álvaro. Y estudiábamos juntos y él vivía por la casa. Y él iba a mi casa y salíamos y jugábamos, y yo iba a la casa de él a buscarlo y salíamos y todas esas cosas y hablábamos juntos. Un día me dice mi mamá, me dice, Fernando, ven acá. Yo te voy a decir una cosa, pero me contaron que Álvaro está fumando marihuana. Hombre, ¿cómo así, mamá? Yo no creo en eso. Eso me lo dijeron. Entonces, tú verás a ver, pero no es conveniente esa amistad.
y andaba conmigo, íbamos, jugábamos y todas esas cosas. Entonces un día que fue Álvaro a buscarme, yo le dije: Álvaro, yo te voy a decir una cosa. A mi mamá le contaba que tú tienes ciertas amistades que no son convenientes. Mientras tú mantengas esas amistades, alejate de la mía por un tiempo hasta que tú recapacites y cambies tu forma de pensar. Porque esas amistades a mí no me convienen. No sé la forma que tú tienes de ver las cosas, pero yo tengo una forma de ver las cosas totalmente en forma diferente. Porque donde estudiábamos nosotros, el profesor todos los días nos decía: cuando la persona consume droga se daña moral y físicamente. Y todos los días nos repetía el profesor esas palabras. Y yo le decía: hombre, tú sabes lo que dice el profesor Benigno, que cuando la persona consume droga se daña moral y físicamente, y yo no quiero dañarme ni moral ni físicamente, por lo tanto yo, la amistad contigo, yo la voy a dejar. Perdón. Un día ya éramos adultos, ya éramos hombres, y yo estaba en la iglesia. Me había convertido ya a evangélico y no lo había vuelto a ver. Pero la iglesia tenía unas ventanas que daban a una calle, y ese día hacía calor y se abrieron para que entraba fresco. Y el muchacho pasó, vuelve una traza nueva, digamos así, como queda la persona cuando se dedica a la droga. Filtrafa y nada, queda todo vuelto, nada indigente completamente. Si no nos digamos mentiras, que así es. Y pasó el hombre y me vio ahí en la casa. Después se me presentó a la casa y me dice: Fernando, te vi ahí en la iglesia. Y yo le dije: sí. Y sentí algo, especie de envidia. Yo le dije: no sientas envidia, porque eso es fruto de la carne, eso es malo, eso es envidia. No sientas envidia, tú puedes hacer lo mismo. ¿Te acuerdas una vez que yo te dije: aparta la amistad conmigo, porque tú visitas gente o tienes amistad con gente que no te conviene? Tú quieres salir de eso, aparta la amistad con esa gente y dedícate a la búsqueda del Señor, y verás cómo el Señor cambia tu vida. Entonces me dijo en ese momento: yo te pido que ores por mí. Yo le dije: voy a orar por ti, pero tú repites lo que yo vaya, la oración que yo vaya haciendo, tú la repites. Ahí en ese momento yo hice que hiciera la oración de fe, y después oré por mi esposo, oramos por él. Y un día me encontré y lo invité a la iglesia. Él fue a la iglesia y le dije: te estás apartando de esas amistades que no te convienen. Me digo: poco a poco, porque es que la droga me tiene cogido. Y no, la droga no te tiene cogido. Tú eres el que tiene cogido a la droga, porque la droga no está en mi voluntad, ni en tu voluntad. Tú eres el que tienes que sostenerte con una voluntad férrea que no vas a consumir droga. Bueno, el hombre siguió asistiendo a la iglesia, fue cambiando. De pronto ya no lo vi más, porque nos mudamos y ya no volví a ver más el hombre. Hace una semana cogí una buceta de esta vino tinto que llegan hasta la 58. Y veo al hombre que se monta con una Biblia en la mano, lee una cita bíblica y empieza a predicar en la voz. Y yo dije: sí, Álvaro. Pero claro, ya él estaba de mayor edad, porque estaba joven en esa época, pero ya era un señor. Y yo dije: sí, Álvaro. Y bueno, y el hombre, yo me puse a orar para que el Señor le diera de nuevo y palabra en la predicación que él estaba haciendo, porque eso debe hacer uno cuando se encuentra un hermano que está predicando. Uno debe orar para que el Señor le dé palabra y de nuevo. Entonces yo ahí, pues vos vas, empecé a predicar, a interceder por él, a orar para que el Señor le diera de nuevo. Cuando yo de pronto veo que el hombre se va a bajar y le digo: Álvaro, Ferna, tú estás por aquí. No, me iba a bajar aquí, pero ya no me voy a bajar, me voy a quedar aquí porque quiero saludar. Entonces se sentó y le digo: ¿qué ha sido de tu vida? Muy Ferna. Yo cambié totalmente. Empecé a asistir a la iglesia. Hoy en día mi esposa, mis hijos y yo somos líderes en la congregación a la cual asistimos, que es pastoreada por
por la hermana al padre, digo yo. Y le digo, hombre, qué lindo. ¿Y qué estás haciendo? Y dice, no, después que yo hablé contigo y hablé con los hermanos de la congregación, yo tomé un curso en el SENA sobre mecánica. Hoy tengo un taller de mecánica en donde tengo varias personas trabajando para mí y es próspero el taller. Eso me llena de gozo, de satisfacción. Es decir, porque encontré gente que me acercaron al monte del llamado. Y yo le dije, bueno, gloria a Dios. Por eso en esta mañana yo le he puesto a esta prédica el monte del llamado, ¿verdad? El llamamiento, digámoslo así. Entonces me dice, y ahora vivo feliz, me aparté totalmente de la droga. Dice que mi papá me inscribió en el SENA, hice un curso de mecánico y ahora tengo un taller de mecánico. Pero hay una cosa, que yo hice un pacto con el Señor. ¿Y cuál fue el pacto que hice? Que si Él me sacaba definitivamente de la droga, yo predicaría en los buses todos los días. Sí, y eso es para que lo que tú te das cuenta que me acabo de montar en el monte. Todos los días trato de montarme en 3 y 4 buses. Entonces le pregunto yo, pero ¿quién te da la plata del transporte? ¿Te lo da la pastora? No. Yo no acepto que la pastora me dé 5 centavos. Porque yo digo, como dice David, no daré al Señor nada que no le cueste. Y yo mismo saco todos los días mis 4 buses y me monto en los buses, predico la palabra y después a las 8 de la mañana me voy a trabajar. Amén. Pero he cumplido en el día con lo que le pacté al Señor. Lindo, precioso. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan. Abraham, cuando salió de Ur, necesitó salir con Lot. Él no salió solo, salió con Lot. Lot iba como apoyo, ¿verdad? Moisés fue llamado al monte de Dios, pero después le dice el Señor, pero ahí está tu hermano Aarón, él te va a servir de apoyo. Y Moisés no se presentaba delante de Faraón solo, sino iba con una persona que servía de apoyo. Cuando Pablo se convierte, encuentra a Bernabé. Pablo sabía y estaba decepcionado porque no había encontrado, ¿verdad?, la persona o las personas que lo apoyaran en su ministerio. Él se aparta y se dedica a hacer cartas. Pero Bernabé lo busca y le dice: Pablo, tú tienes un llamado del Señor, tienes que darle cumplimiento a ese llamado. Tú tienes que llevar ese mensaje a los gentiles porque el Señor a eso te ha llamado. Y hace que Pablo nuevamente retome con Bernabé el ministerio que el Señor tenía para él. Siempre hay una persona que está contigo llevándote, acercándote al monte del Señor. Y esa persona tienes que ser tú, que lleves a otro a que se acerquen al monte del Señor. Ya tú llegaste a la presencia del Señor, ya tú conoces, ¿verdad?, el poder de Dios que ha hecho en tu vida, lo que el Señor ha hecho contigo. Ahora trata de llevar a otros que también vengan también a la presencia. Acompáñalo, no que subas con él, pero acompáñalo, déjalo al pie del monte para que él suba solo, vea la zarza, vea ese Espíritu de Dios en él y que él también llegue a la presencia del Señor. A esto nos ha llamado el Señor y a esto es lo que está buscando el Señor. El Señor está necesitando líderes esta mañana, personas que prediquen la palabra del Señor, personas que lleven mensajes de salvación, personas que no se sientan que están opacados. Mira, mi hermano, cuando Pablo le escribe a los romanos, ya tenía 25 años de estar en el Evangelio y le escribe estando en Corintio, en casa de Gallo. Y él les dice que les está escribiendo porque él piensa irlos a visitar para que ellos vayan conociendo el Evangelio que él ha predicado 25 años.
Y para que ellos vean que lo que le están contando de él no es lo correcto, que están equivocados en las apreciaciones que tienen sobre su persona. Entonces cuando tú empiezas a llevar palabras del Señor, tú vas a encontrar oponentes. Tú vas a encontrar personas que van a sentir, ¿verdad?, que lo que tú estás diciendo es mentira. Vas a encontrar personas que van a querer sacarte del contexto de la palabra. Pero tú tienes que tener fortaleza, porque cuando el Señor llama, el Señor instruye, el Señor enseña, el Señor pone palabra en tu boca. Así, mi hermano, que las circunstancias no te muevan a que te aparte de llevar el mensaje, sino que seas una persona fuerte. Vemos a un Moisés, ¿verdad?, que él regresa. ¿Y qué le dice el egipcio cuando él, siendo caudillo y soberbio, por la enseñanza que había recibido en Egipcio, que dice: ¿quién eres tú para que intervenga y te nombre príncipe y juez entre nosotros? Porque él no tenía la preparación que el Señor quería darle para que ellos entendieran que él era el que el Señor había escogido para llevar a ese pueblo a un lugar que fluye leche y miel. Y entonces lo vemos a él, ¿verdad?, queriendo intervenir a su manera natural y personal en las cosas espirituales. Y fíjate que hay una cosa muy llamativa en esta parte, y es que él sale de Egipto huyendo de la parte espiritual, porque no olvidemos que los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero el Señor, él sale huyendo de esa parte espiritual y termina enredándose con la hija de un sacerdote. O sea que ya el Señor le va preparando el camino para que él fuera el Mesías que el Señor escogió para liberar a su pueblo. Así mismo el Señor nos escoge a nosotros para que nosotros guiemos al pueblo, ¿verdad?, a ese lugar santo. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, del Señor y de la vida eterna, eso tiene dos connotaciones. La vida eterna es que te conozcan a ti como único y verdadero Dios. Pero la vida eterna también es un tiempo indefinido en la presencia del Señor allá arriba. Es una eternidad con Él. Y nosotros estaremos ahí en esa eternidad con el Señor. ¿Por qué? Porque el pasar por la tierra es una cosa efímera. Dice la palabra que es como el rocío, que a medida que va saliendo el sol se va desvaneciendo. Entonces nosotros aquí somos apenas ni una espabilada en el Señor. Pero allá vamos a estar toda la eternidad con Él. Toda la eternidad con Él. Allá nos encontraremos con Jesús, porque Él dice: donde yo estoy, ustedes también están. Yo iré y haré habitaciones para ustedes. Allá cada habitación que ha construido Jesús tiene un nombre. El nombre de cada uno de nosotros está allá arriba. Cuando nosotros partamos, por eso decía Pablo: para mí la muerte es ganancia, porque voy a estar con Cristo. Porque muchas veces nosotros, como personas, ¿no?, vemos la muerte como algo espantoso. Y vamos a ver que para nosotros la muerte es ganancia, porque vamos a estar con el Señor. Pero el Señor te quiere, mientras estés aquí, Él quiere moldearte. Entonces, si tú ves que las circunstancias te están agobiando, si tú ves que los problemas te están causando, ¿verdad?, dañando tu persona, tu vida, siéntete contento, porque el Señor está haciendo trabajo en ti. Tú eres barro en las manos del Señor. Y si tú sientes, por eso te decía, si tú sientes que estás sobre el yunque, siéntete gozoso. Porque el herrero va a utilizar las herramientas que él necesita para moldear tu vida, tu carácter. Esto de líder no es del que quiere. Esto de líder no es de que se quitó uno y ahora me puse yo porque yo soy el único.
llamado profético del Señor. Y Él te va moldeando, y Él te va llevando por ese desierto, y Él va haciendo de ti un barro apto para el crecimiento de los demás. Hablábamos de los odres en una de las prédicas. Entonces Él quiere que tú seas precisamente un odre de eso, pero odre nuevo, odre totalmente nuevo. Él no quiere que tú te presentes a su presencia con historia, con sucio que has traído de mundo. Por eso le dice al pueblo hebreo, le dice a Moisés, mira, que no lleven lo que aprendieron en Egipto, pero que tampoco tomen las costumbres de Canaán, porque yo los tuve un año en el monte Sinaí enseñándoles cómo debían comportarse delante de mi presencia y en el caminar conmigo. Allá los tuvo un año en el monte de Sinaí. Ahí fue donde se escribió Levítico, que es el libro de la ley, diciéndole lo que deben hacer y lo que no deben hacer, lo malo y lo bueno, para que ese pueblo entendiera que tenía que caminar debajo de la presencia del Señor. No por encima de las creencias de ellos, ni lo que ellos suponían que era bueno o malo, sino los mandamientos que dio el Señor para que su pueblo camine en santidad. Y eso es lo que nos hace el Señor, mi amado. Por eso, mi hermano, si tú no quieres ser un líder, no leas la palabra, porque la palabra tú vas a encontrar cómo el Señor te va a enseñar para que tú seas un buen líder. Amén. Pero si tú quieres ser un buen líder, nunca te apartes de la lectura de la palabra, porque en ella vas a encontrar conocimiento que tú necesitas para guiar a un pueblo que necesita llegar a la presencia de Dios, que necesita llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Lee la palabra de Dios y en ella encontrarás las enseñanzas que el Señor te da para que tú seas un buen guía. Apártate de las cosas que no convienen a tu vida espiritual. Apártate de esas amistades que no te hacen bien, que al contrario te hacen daño. Cuando tu mamá o tu papá te diga que no te conviene o que supieron de algo, abre el oído y escucha esa palabra, porque ellos quieren bien para ti, pero en particular siempre trata de buscar mal para ti, porque quieren llevarte por los caminos para inducirte, porque muchas veces quieren eso como negocio y entonces necesitan más clientes. Entonces tú entiendes, aprende a discernir entre el bien y el mal, aprende a escoger, que el Señor te ha buscado a que tú escales el monte, no que te arrastres como la serpiente, sino que seas como el águila, que busque la fortaleza del Señor. Muchas veces nosotros decimos, es que yo estoy prisionero, no lo puedo hacer porque tú estás por encima de la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando no había conocido al Señor, yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios porque yo viajaba. Yo viajaba mucho y entonces muchas veces paraba 2 y 3 meses por fuera de la casa, porque yo era auditor asistente de una empresa aérea. Y entonces yo llegaba en la mañana, compraba un paquete de cigarrillos a las 6 de la tarde y compraba otro, que fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios. Me decía, pero tú fumas bastante, este cigarrillo me tiene combinado. Y un día yo dije, como así que el cigarrillo me tiene combinado, sé que lo que no soy yo, no voy a fumar más cigarrillos. Cogí y arrugué el paquete de cigarrillos que tenía en uso en ese momento y dije, hasta hoy fumo. Y de ahí no fumé más. Y te estoy hablando de eso de un tiempo largo. Y de ahí no fumé más. ¿Por qué? Porque mi voluntad se impuso sobre el vicio. Y así el que me diga, no es que yo no puedo salir porque es que me tiene doblado. Mentira. Esas son cosas que el diablo pone en tu mente para que tú no salgas del vicio que él quiere, porque él quiere tenerte así. Él quiere tenerte sofocado. Él quiere tenerte mirando que tú entiendas que no vale 5 centavos, que no sirve. Pero nosotros sabemos, vemos a un Moisés que sale ya pensando que nadie lo quería y el Señor tenía cosas preciosas en sus manos, y lo vemos después liderando a un pueblo
Ahora nosotros decimos, pero si era el pueblo de Dios, ¿por qué lo tenía los egipcios? ¿Por qué lo tenían esclavizado? Vete a Éxodo, capítulo 1 y versículo 7. Alguien que lo vea, para que veamos nosotros por qué ese pueblo estaba siendo esclavizado por los egipcios. Éxodo, capítulo 1, versículo 7. Nos da una idea más o menos de por qué los egipcios tenían al pueblo de Israel esclavizado. Éxodo 1, capítulo 7. Perdón, Éxodo 1, versículo 7. Éxodo 1, versículo 7. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se multiplicaron y fueron fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero ¿qué pasa? Que ellos, la forma como vivían en Egipto, cuando estaba José vivo y cuando estaba el faraón que los tenía viviendo en Gosén, ellos nunca hubieran salido a que se cumpliera la palabra de que yo los sacaré. ¿Por qué? Porque ellos de su cuenta no iban a salir de Egipto. ¿Qué hace el Señor? Ahora los voy a atormentar. Ahora los voy a hacer que los esclavicen para que entiendan que tienen que salir de ahí, pero necesito un líder. Un líder que los guíe al pueblo, a la tierra que fluye leche y miel. Porque ellos se estaban multiplicando, pero ellos se estaban acostumbrando a una vida fácil. Yo hago ladrillo y me dan la comida. ¿Qué le dijeron a Moisés cuando estaban en el desierto? Allá que teníamos melones, comíamos pescado, comíamos carne, y aquí tú nos has traído a matarnos de hambre. Porque sentían que todo era fácil allá, ya se habían acostumbrado a hacer, como les dije yo en una prédica también, a ser ladrilleros. Y ellos se acostumbraban, y si el Señor no los coge y los somete a ese tormento, ellos no salen. Pero dice que llegó el clamor de ese pueblo que estaba siendo esclavizado, que estaba siendo atormentado, que estaba siendo, ¿verdad?, obligado a la esclavitud. Llegó a oídos del Señor. Y qué lindo cuando dice la palabra en el capítulo 2, el último versículo, que dice: y el Señor los reconoció. Qué lindo cuando el Señor nos reconoce a nosotros. Qué lindo cuando nosotros tenemos problemas y oramos al Señor y el Señor nos reconoce y soluciona nuestros problemas. Qué lindo cuando nosotros aprendemos a que en las manos del Señor nosotros somos más que vencedores. Amén. Qué lindo cuando nosotros aprendemos a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Qué lindo cuando nosotros aprendemos a colocarnos en las manos del Señor y hemos visto la salsa. Porque nosotros hemos pasado por desierto. Porque nosotros hemos visto necesidad. Pero el Señor nunca nos ha desamparado, siempre está con nosotros. Fuerza de ser valiente. Y que le digo a Moisés: yo estaré contigo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Pero qué lindo cuando nosotros decimos: si tú no vas conmigo, yo no doy un paso. Porque aprendemos que no es con nuestra fuerza. Aprendemos que no es con nuestro conocimiento. Aprendemos que no es con nuestra sabiduría ni con sabiduría humana. Vemos a un Moisés preparado en las mejores universidades o mejores colegios de Egipto. Vemos de una familia pudiente. ¿Y qué hace el Señor? Lo lleva al desierto 40 años. Yo me lo imagino a él solo ahí de noche con las ovejas. Y él cuidando las ovejas, hay que ver a él, entre otras cosas. Cuidando las ovejas ahí solo, llegando a la mente de él todo. Y él creía que iba a volver otra vez a Egipto, porque inclusive le puso a su hijo el nombre de Gerson, que significa forastero soy en tierra, porque él pensaba que iba a volver otra vez a Egipto. Y con eso él se sentía forastero, y cuando el Señor le está diciendo: no, es que tú no eres forastero, tú te quedaste aquí porque yo te necesito, y en la medida que tú vas llevando las ovejas, te vas acercando al monte de Dios, te vas acercando a mi presencia, yo te voy llevando
llevando, porque te voy guiando, porque quiero que tú aprendas, porque quiero que ese orgullo que tú traes de Egipto lo dejes, porque quiero que esa soberbia que tú traes con que mataste al egipcio la dejes aparte, porque quiero que entiendas que yo quiero una persona humilde para mi servicio, una persona llena de amor. Yo me imagino ese amor abnegado que tenía él como pastor de las ovejas esas que estaban pastoreando cuando veía una ovejita que era rebelde. Eso le enseñaba a él. Todo eso él iba aprendiendo. Todas esas cosas él las iba guardando en su corazón porque el Señor necesitaba que él aprendiera de las circunstancias y las necesidades. Él estaba con Séfora en el desierto, pero el faraón allá tenía sometido al pueblo. El faraón estaba allá haciendo desastre con el pueblo de Dios. Pero dice, y escuchó el Señor el clamor del pueblo, la queja que tenía el pueblo. Y el Señor lo reconoció y se acordó del pacto. Yo digo siempre, para que haya un líder, tienen que haber personas que ya caminaron por ese liderazgo. La escogencia de Moisés como líder no fue cuestión por él, sino que tuvo que haber un Abraham en donde le fue dado el pacto. Después vino un Isaac. En tu descendiente, a tu descendiente yo lo multiplicaré. Después viene un Jacob, y viene un José, y después el Señor necesita un líder para darle cumplimiento a la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y el Señor entrena ese libro, y el Señor te enseña, y el Señor te va buscando. A ver, llegó un hermano y estaba haciendo el instituto bíblico y fue allá a la casa y me dijo, hermano, me pusieron esta tarea, pero ya estudiaste el tema que te dio el profesor. Ay, pero hermano, pues para que te ayude a hacerlo, pero si no lo estudias no lo vas a entender. Entonces quería resolver la tarea sin estudiar el tema que le había dado el profesor. Si nosotros no estudiamos la palabra, ¿cómo la vamos a entender y cómo se la vamos a explicar a otros? Si nosotros no aprendemos de lo que nos sucede constantemente en el caminar con el Señor, ¿cómo vamos a enseñar a otros? Si nosotros no entendemos el llamado que el Señor nos hace, ¿cómo se lo vamos a explicar a otros? Si nosotros no tenemos los oídos espirituales abiertos a la voz del Señor, no podemos hablarle a otros espiritualmente. Tenemos que aprender nosotros mismos. Tenemos que buscar la enseñanza del Señor. Tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que buscar guías espirituales que estén con más ansiedad que nosotros, para que de ellos nosotros podamos aprender. Mire que el Señor lo puso en manos de Jetro, sacerdote de Madián, y después vemos a Jetro dándole consejos en el desierto. No, te estás desgastando tú, es que todo el pueblo viene a consultarte a ti. Ay, te estás desgastando, ahí no vas a llegar a ninguna parte. ¿Y por qué no nombras? ¿Por qué no escoges varones llenos de fe, llenos de conocimiento, que anden contigo? Y entonces que ellos atiendan los problemas menores y los problemas grandes que no tengan solución de parte de ellos, que te lo traigan a ti, pero tú te sientas todo el día y no estás haciendo nada positivo, porque estás aconsejando al pueblo. Deja que otro haga ese trabajo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Busquemos diáconos para que ellos atiendan las necesidades de las hebreas y de las del pueblo de Israel y de los griegos. Y nosotros dediquémonos a lo que nos llamó el Señor, que es a la predicación de la palabra, y dejémosle eso a los diáconos. ¿Por qué? Porque tú necesitas seguir un liderazgo. Tú necesitas ir dejando, ¿verdad?, personas, preparando personas para que vayan cumpliendo. Ayer hablaba con mi hermana Flor y los que estábamos ahí reunidos y hablábamos de lo que era el misionero
primero llega a un lugar donde no han predicado la palabra y empieza él a predicar la palabra y a formar ideas a un pastor allí en ese lugar, para que se encargue porque él sigue por otro lado. Hablábamos también del evangelista, que es un tipo fogoso, que habla y mejor dicho, y eso hace que la multitud tenga un parecer enseguida de credibilidad a la palabra del Señor, porque es una persona fogosa en el evangelio del evangelista. Hablábamos del apóstol, que era un siervo fiel. Y les decía que el apóstol venía de los romanos, porque los romanos necesitaban personas que fueran de mucha confianza para llevar los mensajes, ya sea al rey o a otro general que estaba en alguna batalla y necesitaba una persona de mucha confianza. Ese era un apóstol, y ellos le llamaban apóstol a esa persona que se encargaba de llevar el mensaje. Esas cosas las mirábamos nosotros y aprendíamos, y hoy la Biblia nos las presenta como ministerio, pero también derrama dones en la iglesia, para que esos dones sean de edificación en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que pedir la mayor parte de los dones, como dice Pablo. Todos los dones que nosotros podamos pedirle al Señor y que el Señor se complazca en dárnoslos a nosotros, pidámoslo y tengámoslo. No los enterremos como el que enterró los talentos, sino que pongámoslos en práctica. Para cuando el Señor da ministerio para el crecimiento de la iglesia, nosotros aprendamos cuál es el ministerio al cual el Señor nos ha llamado y pongamos en práctica ese ministerio. Nosotros tenemos que mirar las cosas, hermanos, desde el punto de vista del aprendizaje. El Señor nos ha llamado a que nosotros aprendamos. 40 años duró Moisés en el desierto, aprendiendo. 25 años Pablo estaba escribiendo Romanos, pero ya han transcurrido 25 años. Entonces eso es lo que te llama el Señor. El líder no nace de la noche a la mañana. El líder no aprende la parte espiritual en una cátedra universitaria. El líder es un llamado que hace el Señor para que tú prediques la palabra. Nosotros vemos y hemos observado muchas personas de poco estudio, pero que predican de una manera y se conocen la palabra de Dios y la predican, que uno se queda asombrado. Vemos el caso de los apóstoles, pero y esto los creían que eran ignorantes y lo vemos lanzando una prédica que se convierte en 3.000 personas en un momento. Entonces, es el llamado que el Señor está haciendo a tu vida en esta mañana. El Señor te está llamando a que te acerques al monte del llamamiento, a que te acerques al monte de Orén, a que tú mires la necesidad que hay en la iglesia de predicar la palabra, pero la palabra verdadera, la palabra pura, no la palabra modificada, porque muchas veces se está modificando la palabra, porque muchas veces nosotros encontramos palabras que no van conforme a la verdadera realidad de la Biblia. Tenemos que ser como esos de Berea, que cuando llegaba Pablo y Silas a predicar, ellos se iban enseguida a las escrituras a ver si lo que le estaban predicando estaba ahí. Si no estaba ahí, no lo creían. Nosotros tenemos que ser celosos en ese sentido. Nosotros tenemos que mirar que el Señor está haciendo un llamado en esta mañana en vida. El Señor está necesitando líderes. El Señor está necesitando a personas que prediquen su palabra. El Señor está necesitando a personas que lleven el mensaje. Donde tú te encuentres, donde tú estés, ahí predica la palabra del Señor. Porque el Señor te está haciendo un llamado en esta mañana. El Señor te dice, acércate al monte del llamamiento, al monte de Dios. Mira la zarza. Cuando tú veas el fuego, acércate y voy a ver qué está pasando ahí. Cuando tú sientas el llamado, la voz de Dios, dice, habla, que tu siervo escucha. Cuando tú sientas que el Señor está pidiendo a quien enviar, dice, envíame a mí, como dice Isaías. Siempre debemos estar ahí pendientes al llamado de la voz de Dios. Por eso en esta mañana, mi querido hermano, el Señor, y en vista de las circunstancias, de eso que me dijo el varón cuando me encontré con él en el bus, que personas como tú que me acercaron al monte del
llamamiento. Hoy el Señor te está acercando al monte del llamamiento. Amén. Hoy el Señor quiere tocar tu corazón para que tú entiendas que tu vida debe sufrir un vuelco total. Que tú estás por encima de las circunstancias, no que las circunstancias están por encima de ti. Que tu voluntad puede cambiar cualquier circunstancia que tú tengas después que tengas una voluntad férrea. Que el Señor te está diciendo, tú eres líder, yo te escogí, pero ya está bueno. Dedícate a pastorear y a enseñar a mi pueblo. Amén. Amén. Vamos a estar orando, vamos a estar orando para finalizar el servicio. Vamos a estar orando, vamos a estar orando de pie, vamos a estar orando para finalizar el servicio, porque después entramos a una etapa también de gran bendición y de regocijo como es la cena del Señor. Vamos a orar, Señor Dios y Padre Todopoderoso, glorificamos tu nombre, Padre Santo, y te damos gracias, Padre Celestial, oh Padre Santo, porque tú nos enseñas, Padre Santo. A eso hemos venido, Padre Celestial, porque estamos en una escuela dominical y hemos venido a aprender de tu palabra, Señor bendito Dios y Padre Santo. Yo te pido, Padre Celestial, que nos ayude, que nos bendiga, que nos enseñe, Padre Santo, que moldee, Padre, nuestro carácter, nuestro ánimo, oh Padre Celestial, que domine nuestra mente, Padre, que estemos nosotros siempre como poderoso gigante con el poder tuyo y el conocimiento que nos da tu Santo Espíritu, Padre. Tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que nosotros salgamos adelante en cualquier empresa, Padre, en que tú nos envíes o nos determines, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te decimos amén. Pueden sentarse.